bien. Sí, buenos días a todos en esta hermosa mañana, el día del Señor. Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. Y este que les habla es el pastor Brasni López, de la Iglesia 1 Reformada, OPC, en el pueblo de Arroyo. Y esta mañana estoy acompañado del anciano Jonathan Layana. Saludos a todos y Dios les bendiga. Así que continuamos con nuestro programa acerca de el catolicismo. Si hay alguien en el Facebook que me pueda indicar si se escucha bien, se lo voy a agradecer un montón. Saludos a Luis Arnaldo, a Ginés, que les bendiga. Si me pueden comunicar si se escucha bien. ¿Te escuchan? ¿Nos escuchan allá? Voy a asumir que sí. Ok. Pues la semana pasada... Se oye bien, dice Jeremy. Saludos, Jeremy. Ok, vamos arriba. A ver este micrófono. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Cena del Señor. Y hemos estado con este estudio de la Iglesia Católica Romana y del protestantismo, específicamente la Iglesia Reformada, las diferencias que hay. Estuvimos hablando de la semana pasada, como dije antes, de la Cena del Señor y en qué diferencia con la Biblia. Hoy vamos a seguir tocando estos temas del sacramento y en sí lo que estamos mirando es si son bíblicos estos sacramentos o son doctrinas de hombre. Cuando nosotros hablamos con el católico romano, podemos llegar a una conclusión de que ellos practican la Cena del Señor y practican el bautismo. Y tienen otros sacramentos, en total son 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica. Pero cuando hablamos del bautismo y del sacramento, pareciera que tenemos algo en común. Pareciera que los dos practicamos pues las dos sacramentos, bueno, aparte de los otros que ellos tienen. Pero inclusive esos dos sacramentos para el católico romano no significa lo mismo que para la Iglesia protestante o la Iglesia reformada. Estos dos sacramentos, obviamente, cosa que nosotros rechazamos, el bautismo, ellos creen que infunde, que impone la justicia en el niño que es bautizado. Aparte de la fe, el niño es justificado por el bautismo. Luego de esto viene la confirmación, y la confirmación no es aquello que confirma el bautismo, confirma la gracia que ha recibido en el bautismo cuando niño, y aumenta inclusive la gracia en el niño que hace la confirmación, o la persona que hace la confirmación. Es totalmente diferente al bautismo de nosotros. El bautismo de nosotros es un símbolo que nos representa como cristianos y nos añade al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. Es una manera de limpiar, una manera simbólica externa de lo que ha ocurrido interiormente en nuestros corazones. Luego viene la Cena del Señor, que es lo que estuve platicando la semana pasada. Y ellos creen que la Cena del Señor es literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Cosa que la Biblia rechaza, cosa que nosotros estuvimos analizando la semana pasada, lo que Pablo decía, inclusive Cristo cuando instituyó la Cena del Señor, cuando dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el cuerpo de Cristo continuaba frente a ellos. Él no se picó en muchas partes y se las dio a los discípulos, sino que él continuaba allí, llegando a la conclusión de que es una manera también simbólica de conmemorar la muerte del Señor Jesucristo. Inclusive cuando Pablo decía que habla de la institución de la Cena del Señor en 1 Corintios 11, al final que él habla de la institución, él dice, y anunciaré esto hasta que Él venga. O sea que vamos a anunciar a Cristo Jesús hasta que Él venga. O sea que la Cena del Señor no representaba literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino era simbólico. Y al final de hablar de la institución de la cena, dice anunciar esto hasta que Él venga, cosa que Él no estaba presente, sino que hay que anunciarlo hasta que Él regrese. Y hoy vamos a estar hablando de un sacramento que va en contra totalmente de las Escrituras, y este es uno de los puntos más controversiales entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante, y es la penitencia.
son las penitencias que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en 1995, en la sección 1285, y voy a leer el Catecismo y dice así: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. Perdón, estoy leyendo la confirmación. Déjame leer las penitencias. Las penitencias en el Catecismo lo habla en la sección 1459 y dice así: muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, establecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además, el pecado hiere y debilita el pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, aquí está el problema, la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. ¿Qué quiere decir esto? Voy a leer Romanos 3 para partir de ahí. Lo que nos dice Romanos 3. Y Romanos 3, versículo 9. Pero no. Se me ha perdido el versículo. Romanos 3, dijiste. Romanos 3, perdón, sí. El verso 10. Aquí está. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso dice el apóstol Pablo citando los salmos. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué punto quiero llevar con esto? Que la Biblia habla bien claro que todos somos pecadores. Y inclusive ese es el problema más grande del ser humano. El problema más grande del ser humano es que hemos nacido en pecado. Que hemos nacido, somos pecadores del vientre de nuestra madre, como dicen los salmos. Así que no hay justo ni aun uno. El único que fue justo, el único hombre que fue justo, que caminó sobre la faz de la tierra, se llama Jesucristo, que siguió la ley de Dios al pie de la letra, que fue obediente en todo momento, fue obediente hasta la muerte en cruz. Y murió en la cruz siendo justo. No se encontró pecado en él, nada, ninguna mancha. Fue completamente puro. Ese es el único que caminó sobre la faz de la tierra que no tenía ninguna culpa. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué poder tiene un ser humano común para perdonar el pecado? Ninguno. Tiene que ser Cristo el único que pueda perdonar nuestros pecados. Por eso es que me ven, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad? Como tú muy bien dijiste, donde radica todo el problema de entre el catolicismo y el protestantismo, donde el catolicismo enseña que el sacerdote tiene el poder para absolver el pecado. Y nosotros sabemos muy bien que la Escritura establece que solamente Cristo tiene ese poder, que fue Él quien se dio en la cruz para perdón de nuestros pecados. Es por medio de Cristo que podemos recibir todo perdón de nuestros pecados. No hay otro ser humano en la tierra que pueda hacer tal cosa, sino solamente Cristo. Y esta autoridad, ¿verdad? Y es dada a Cristo nada más por parte del Padre, y solamente en Él, y nada más que en Él, podemos hallar perdón de nuestros pecados. Exacto. Obviamente, este sacramento de la penitencia, nosotros lo rechazamos completamente. Obviamente, el Señor Jesucristo estableció solamente dos sacramentos: bautismo
y la cena del Señor. Todo lo que venga adicional no es un sacramento. Y este de penitencia es uno escandaloso, el cual va en contra inclusive de la palabra de Dios. Y este sacramento de penitencia en realidad fue instituido para ayudar a aquellos que cometen el pecado mortal. El pecado mortal, aquel pecado que quita de ellos la gracia. ¿Okay? Entonces, para ellos recobrar ese pecado mortal que destruye la gracia, la justificación, la gracia de justificación, la persona debe de confesar su pecado para ser absuelto. ¿Y a quién confiesa este pecado? Lo confiesa al sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Acuérdense que hace domingos atrás dije que la Iglesia Católica era una iglesia sacerdotal, en donde el sacerdote tiene el poder de impartir la gracia, ¿okay? Por medio de los sacramentos. Entonces, cuando esta persona va y se confiesa al sacerdote de la Iglesia Católica Romana, el sacerdote al final dice, te absolvo, o sea que te perdono los pecados. Pero ahí no queda todo, sino que el sacerdote le da un tipo de trabajo para que esta persona pueda recobrar nuevamente la gracia que justifica. Entonces aquí es donde el sacerdote nos manda a orar 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, y así sucesivamente, y así puedes recobrar la gracia. Así puedes recobrar lo que ha perdido. Aquí hay dos cosas que van obviamente en contra de la Biblia. Una de ellas ya la mencionamos, que es que ningún hombre tiene el poder de perdonar el pecado. Aquí ninguna persona, yo como pastor, puede venir donde mí en busca de perdón de pecado. Las personas pueden venir donde mí a confesar sus pecados, claro. Pablo le dice bien claro, confesar los pecados unos a otros, llevar las cargas unos de otros. O sea que es bíblico la confesión de pecado para la restauración de la persona. Pero ese pecado realmente no quita la gracia que Dios le ha dado. No quita la justificación que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Porque fue Cristo mismo quien perdonó sus pecados. Y los perdonó una vez y por todas. Yo como hombre no tengo el poder de perdonar a nadie. Yo sí puedo, me da una confesión de pecado, sí, vamos a hablar. Quizás caer en disciplina, una restauración. Pero yo tener el poder de decirle a alguien, te absolvo de tus pecados. Primero, Cristo ya lo perdonó. Si es creyente verdadero, Cristo ya lo perdonó. Punto, se acabó. Esa persona no tiene que ser nuevamente perdonada. Ahora, para la justificación, ahora la persona peca, sí tenemos de pedir perdón a Dios. Primera de Juan 1 nos dice que el que confiesa los pecados, estoy parafraseando, vayamos a aquel que no es justo y fiel para perdonarnos. Es Cristo Jesús quien perdona nuestros pecados. No es el hombre, no soy yo, no son los ancianos. Porque no tenemos poder ninguno para perdonar. Como dije antes, todos somos pecadores. Inclusive el sacerdote de la Iglesia Católica Romana es un pecador, es un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Sí. Tiene flaquezas como usted y como yo. Y peca todos los días como usted y como yo pecamos. Ningún poder tiene un hombre para perdonar los pecados. Solamente Dios tiene el poder de perdonar. ¿Cuál era la polémica cuando Cristo estaba en la tierra? Cuando Él dijo, es más fácil que yo perdone los pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabía que el único que perdona el pecado es Dios. Más nadie. Es increíble, ¿no? Porque obviamente se desprecia aquí el sacrificio de Cristo en todo esto. Y como tú mencionaste en el domingo pasado sobre el bautismo, donde se limpia la persona, se hace completamente, está justificada por medio de él. Y creo que mencionaste que es solamente por la fe, el cual el hombre es salvo, no por el bautismo. Y también este punto, ¿verdad?, contradice todo lo que ellos enseñan en cuanto a lo que la Escritura enseña, porque el ladrón en la cruz nunca fue bautizado, fue salvo solamente por la fe. Y aquí comenzamos, ¿verdad?, a descubrir y a destapar todas
doctrina que va en contra de la Escritura. Y la penitencia es como para resolver un problema que el hombre aparentemente causó, y es que pecó, y este pecado lo llevó a destruir lo que una vez le fue dado, la gracia o la justificación. Entonces la penitencia viene al rescate de esta persona para poder salvarla nuevamente y sacarla de la condición en que se encuentra, ¿verdad?, después de haber pecado, según la enseñanza católica. Pero nosotros sabemos muy bien que la Escritura muy bien establece que una vez somos salvos, ni nada de lo que ha sido creado, ni de lo que está en la tierra ni en los cielos puede separarnos del amor de Dios. Eso significa que no hay pecado alguno, que una vez somos salvos, que nos pueda separar o quitar la salvación o la justificación dada por Cristo Jesús. O sea, que no hay una doctrina o un sacramento el cual se puede inventar el hombre. Es como muy bien dice R.C. Sproul, que si venimos a ver, ¿verdad?, todos estos sacramentos adicionales o los cuales la Iglesia Católica ha establecido, es porque están centrados en el hombre, no en lo que la Escritura ha enseñado y lo que la Iglesia primitiva e histórica ha sostenido, ¿no? Que solamente somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús y que nuestros pecados solamente son perdonados por medio de Cristo Jesús. No solamente centrado en el hombre, es también la obsesión de adueñarse de la salvación. Es la obsesión de adueñarse de la salvación. Es como si la salvación no existiera fuera de la Iglesia Católica Romana. La salvación no existe para ellos fuera del sacerdocio de la Iglesia Católica Romana. Y una obsesión por la posesión de la salvación, cuando la Biblia habla bien claro que todo aquel que venga a Cristo Jesús es salvo. ¿Qué le dijo el carcelero a Pablo? Le pregunta: ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor. No trabajo, no penitencia, no bautismo, no nada. La primera requisito fue: cree en el Señor. Por medio de la fe en Cristo Jesús solamente serás salvo. No hay ningún otro trabajo. No hay mérito alguno, no hay ningún sacramento que pueda darnos a poner mérito en nosotros o darnos la salvación. Solamente la fe en Cristo Jesús. Así es. Mira, y para esto, con lo que estaba diciendo Jonathan, en Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay nada que nos pueda separar de Él. Nada, absolutamente nada. Ahora, esto es el que ha puesto la fe genuinamente en Cristo Jesús. Exacto. El que su vida ha sido transformada, cambiada, el que ha nacido de nuevo. Ese es al que no puede separarse del amor de Dios. Porque el Espíritu Santo mora dentro de él y no lo va a dejar hacer lo que le pegue en gana, lo que le dé la gana. Exacto. Y así vamos con la penitencia, como si el hombre tuviera el poder suficiente para perdonar los pecados. Y hemos leído de la palabra de Dios y podemos ver a la luz de la sola Escritura. Aquí, si podemos decir el referí, aquí la autoridad máxima en esta discusión es la palabra de Dios. Exacto. No soy yo ni es más nadie, es la palabra de Dios. Y aquí hemos visto que este sacramento falso de la penitencia es una doctrina de hombres, una doctrina creada para el beneficio de los hombres y para el beneficio de que la Iglesia Católica Romana continúe con la obsesión de adueñarse de la salvación. Y luego, cuando viene esta penitencia, aquí, ¿qué se añade? Se añade el purgatorio. Cuando la persona ha muerto sin suficientes méritos, sin suficientes méritos, entonces ¿a dónde va? Al purgatorio. Va al purgatorio. En donde el purgatorio no saben si pueden pasar años, si pueden pasar minutos, si pueden pasar días. Pero van allí. Los que supuestamente no tuvieron suficientes méritos para ir al cielo. Cosa que la Escritura en ninguna parte establece. Aquí lo que la Escritura muy bien establece, ¿verdad?, lo que enseñó Jesucristo es que solamente el que muere bajo sus pecados sin creer en Cristo Jesús va directamente al infierno.
Sí. Y el que ha creído en Cristo Jesús, ha puesto la fe en Cristo Jesús, va al cielo. El purgatorio no aparece en ninguna parte. Y es como, ¿verdad? Muy bien dijimos, todas estas doctrinas son creadas centradas en el hombre para calmar la conciencia del hombre, para tratar de resolver un problema, ¿verdad? Pero no van al grano y no dicen la realidad de lo que la Escritura establece. Usted muere sin Cristo, usted va al infierno. Usted cree en Cristo Jesús, usted tiene seguridad y salvación para ir al cielo eternamente. Amén. Mira, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Más nada, no hay purgatorio según el autor de Hebreos. Eso dice la Escritura. La Escritura, la sola Escritura, la única Autoridad. regla de fe y de conducta dice que después de la muerte viene el juicio. No hay más nada en medio. Y esto tampoco es por los méritos del hombre. Mira, si Dios entonces le dice al hombre: yo te salvo de los pecados, tus pecados son perdonados, pero depende de tus méritos para ir al cielo. O sea que esta doctrina falsa lo que está diciendo es que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente, Para salvarte. que el sacrificio de Jesucristo no sirvió, que el hombre tiene que tener mérito, que depende del hombre, que Cristo no pudo hacer el trabajo completamente. Y entonces le dan como que otra oportunidad al hombre, engañándolo, porque esto es una doctrina bastante seria en sí, porque engaña al hombre creyendo que el hombre tiene una segunda oportunidad, cuando después de la muerte viene el juicio. La única oportunidad de poner la fe en Cristo Jesús es en vida. La única manera en que pueden ser salvos, recibir perdón de pecado, vida eterna, justificación, adopción, reconciliación con Dios, es solamente poniendo la fe en Cristo Jesús en vida. Eso es así. Después que usted muera, usted va a recibir el juicio. Y si usted no ha puesto la fe en el único Salvador, Cristo Jesús, usted va a pasar a la vida eterna separado de Dios, en el infierno, recibiendo la ira de Dios. No hay una segunda oportunidad. El purgatorio no existe. No se dejen engañar. Entonces tampoco podemos saber cuánto tiempo, cómo el sacerdote, o sea, cómo la Iglesia Católica tiene una conexión vamos a decir, con el más allá, vamos a decir, con el purgatorio. ¿Cómo es que sabe cuánto la familia necesita orar? ¿Cuánto tiempo necesita hacer la Ave María? ¿Cuánto? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 40 años? ¿Cómo sabe? ¿Cómo eso es posible? Saludos, Ramón, te bendiga. El gato. ¿Cómo eso es posible? No, la salvación es solamente en Cristo Jesús. El purgatorio no funciona, no existe. No es que no funcione, es que no existe. No existe. ¿Cómo es que esto es un engaño para que continúen supuestamente orando por la persona que ha muerto, para que salga del purgatorio y vaya al cielo? No. Aquí no son por los méritos que usted y yo tenemos, porque, como dije antes, si Dios dice, ok, es por el hombre que puede ganar la salvación, que puede ganar ir al cielo, nosotros no vamos a ganar ir al cielo. Porque no tenemos los méritos suficientes para la salvación. No tenemos los méritos suficientes para satisfacer la ira de Dios. Porque para satisfacer la ira de Dios, escúchenme, tenemos que vivir una vida perfecta. Y usted y yo no podemos vivir una vida perfecta. Usted y yo no tenemos la capacidad ni el deseo, fuera de Cristo Jesús, de vivir una vida perfecta. Ahora, una vez se pone la fe en Cristo, que somos regenerados, que nuestro corazón es cambiado, es perdonado, entonces entra el deseo de vivir una vida perfecta. Y aún así hacemos lo que no queremos. Aún así continuamos pecando. Volvemos a la raíz de este problema, es la salvación por obra. La salvación por obra, exacto. Y entonces esto también hace que se levanten todo este tipo de enseñanza y doctrina, haciendo creer al hombre que tiene el poder para salvarse por sí mismo. Porque una vez se cree en la salvación por obras, desprecias la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo nos enseña que
nosotros no podíamos de ninguna forma salvarnos por nuestras propias fuerzas o nuestros méritos. Tenía que venir Cristo Jesús para darse en sacrificio y nosotros ser salvos solamente por los méritos de Cristo. La realidad es esta, a todos los que nos escuchan, es que no hay mérito alguno en el que usted, ¿verdad? Que usted pueda hacer la obra que usted pueda hacer para tratar de ser salvo. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, si no ha puesto su fe solamente en Él, pues lamento decirle que no hay salvación y vida eterna para usted. No. ¿Y qué trae esto? ¿Qué trae esto en el siglo XVI? ¿Qué trae esto en el siglo XVI? Lo que trae esto es la indulgencia. El Papa Leo X ofrece indulgencia en 1517. ¿Para qué? Para construir el San Pedro. No tenían dinero y vinieron con una super imaginación. Vamos a cobrarle a las personas la salvación. Vamos a cobrarle a las personas la salvación. Vamos a cobrar a las personas la salvación de sus familiares. Que comiencen a pagar por la salvación para construir una catedral. Y así comenzó la indulgencia en el siglo XVI. Y le decían a las personas, mira, echa el dinero en la caja y ves cómo... Y vas a escuchar el alma de tu familiar subir al cielo fuera del purgatorio, vendiendo la salvación. ¿Cómo ellos sabían que eran salvos después que ponían el dinero? Misterio. El hombre no sabe eso. Bueno, si existe lo que ellos dicen, no tienen ninguna seguridad de que la persona salía del supuesto purgatorio. Era simplemente una manera de manipular a las personas y ganar dinero. Y aquí comenzó la indulgencia. Echa dinero y tu familiar irá al cielo. ¿Y cómo funcionaba esta indulgencia? E inclusive las penitencias de igual manera. Es que otros santos tuvieron vamos a decir, un superávit. Cuando usted hace un presupuesto, usted hace el presupuesto y el mes termina, usted tiene un superávit, usted tiene... le sobró un dinero y tiene más dinero, y así el mes que viene y tiene más dinero, y el próximo mes y va adquiriendo más dinero. Y así la iglesia veía la santidad, los méritos de los hombres como un superávit, señalando que habían santos que tenían tantos buenos méritos, tantas buenas obras que les sobraba, a tal punto que podían compartirlo entre las otras personas. Y ahí era cuando venían ponían el dinero para las indulgencias, era que un mérito de un santo cubría el mérito insuficiente de esa persona. Cubría los méritos que no tenía un diablo. Es increíble cómo nace todo este tipo de doctrina. Y ¿verdad? Obviamente volvemos a lo mismo con el fin de satisfacer al hombre pecador que no encuentra solución, ¿verdad?, para sus pecados. Y obviamente la Iglesia Católica Romana no ha podido mostrar con claridad que el problema del hombre, ¿verdad?, sus pecados, y que la única forma de resolverlo es por medio de Cristo Jesús. Que no hay indulgencia. El único que tiene mérito suficiente para perdonar nuestros pecados es Cristo. El único que tiene mérito suficiente para perdonar tus pecados, mis pecados y el pecado de todos los que vengan a los pies de Cristo, es Cristo Jesús. A Él le sobreabundan los méritos. Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, fue obediente hasta la muerte en cruz, murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que ponga la fe en Él sea justificado, sea declarado no culpable delante de Dios. Y era así, cargó los pecados de su pueblo, dándonos esperanza de que hay una vida eterna cuando resucitó al tercer día. Y hoy está sentado en carne y hueso a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Allí está abogando por su pueblo y de allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. No a los que están los que están en purgatorio, porque no existe el purgatorio. Ahí va a venir, va a haber un día cuando venga el segundo adviento, donde Cristo juzgará a vivos y muertos. Y ahí vamos a ver que Él es el Señor de Señor y Rey de Rey, Señor de Señor. Así será. Pero el arrepentimiento y la búsqueda del arrepentimiento es aquí en vida. Y el único que puede perdonar tus pecados es Cristo Jesús. En estos momentos sin Cristo usted tiene una vida hostil con Dios. En estos mismos momentos sin Cristo Jesús usted no tiene ninguna relación buena con Dios. La única manera de poder ir al Padre, la única manera de poder estar en términos bien con Dios es solamente y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. Arrepintiéndose de sus pecados y viniendo delante de Él. Dios mío, no sé,
no sé cómo ser salvo, no puedo con mi vida pecaminosa, perdona todos mis pecados, recíbeme. Es el hombre pidiéndole a Dios. Dios nunca le pide al hombre. Dios en su amor atrae al hombre, pero el hombre en reacción viene a los pies de Cristo suplicando por salvación y perdón de pecado. Así es. Hasta aquí llegó nuestro programa. Se nos acabó. Les invito a la Iglesia Uno Reformada OPC en el pueblo de Arroyo. Aún tiene tiempo, tiene una hora para prepararse y llegar a las 10:30 de la mañana en el pueblo de Arroyo. Allí va a ver una iglesia que lo va a recibir con manos abiertas. Una iglesia que predica verso por verso, capítulo por capítulo. Una iglesia el cual es marcado drásticamente por la herencia reformada. Y va a ver que allí, cuando llegue, lo que se exalta es una adoración centrada en las Escrituras, una adoración centrada en la palabra de Dios, una adoración en donde no buscamos exaltar al hombre para nada, sino buscamos en la santidad de Dios exaltar solamente a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Dios. Pues la Iglesia No Reformada, para más información puede llamar al 787-547-4720 o al 787-929-1800 o al 787-608-4503. A las 10:30 de la mañana, Iglesia No Reformada, estamos en la calle Morse, número 113, el antiguo edificio de la Escuela José de Chudens en Arroyo. Luego usted pasa al Correo de Arroyo, va a encontrar un puente, rápidamente luego del puente, a mano derecha y a un segundo piso estamos en la Iglesia 1 Reformada OPC. Si usted quiere aprender de la teología reformada de una manera diferente y creativa, le invito a que visite la Antítesis TV en Facebook, Antítesis TV en YouTube y antítesistv.com en la página de la web. Así que gracias a todos los que nos han escuchado. Déjame ver a quién no. A Wilda López, saludo, que es mi madre. Eileen Vázquez, que está en el otro cuarto allá porque estoy en mi casa transmitiendo. Nos está viendo. Sabrina, Antítesis, saludos. Luis Arnaldo, Giné, Natalie, Jeremy, saludos. A Wilda, Natalie, Carmelo Vázquez, le está dando like ahí, mi suegro Carmelo, saludos. Giancarlo, Abdiel, Peche, saludos. Rafi Morales, saludos, te bendiga. Angélica, Justin, un compañero de seminario. Iram, saludos. Yarinel, Vanessa Morales, que siempre nos escucha, Dios te bendiga, Vanessa, saludos. Jorge Capó, saludos. George, a ver quién más, Kimberly, te bendiga. Mi tío Gregorio López, Gloria Marta, que también nos escucha. Radamés, Rosita Rodríguez, Aaron, Rosa Ortiz, saludos, Dios te bendiga. Ara Fuente, Dios te bendiga. Abdiel, otra vez te bendiga. Ramón Gato, gracias por escuchar, Dios te bendiga. Juan, el reverendo Juan. Isaac Meléndez, Pedro Morales, Noelia. Bueno, en fin, saludos a todos los que nos han escuchado. Es un privilegio que nos puedan escuchar. Si tiene alguna petición de oración, también puede dejarnos en el comentario. Si luego quiere volver a ver este video, puede entrar a nuestra página de YouTube y suscribirte a la página de YouTube allí para que le lleguen las confirmaciones de los videos. Y una vez más, gracias por escucharnos. Si usted no tiene ninguna iglesia donde asistir, le invito a la Iglesia No Reformada. Y si ya tiene, espero que por medio de la predicación sea confrontado con su pecado, sea confrontado con la palabra de Dios y que pueda ver el gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Nos despedimos en oración. Amado Padre y Dios, Señor, que estás en los cielos, gracias por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú continúes guiándonos en santidad. Te pedimos por aquellos que están enfermos, desolados, depresivos, solos, mi Dios, en fin, cualquier necesidad que tengan, que tú te les presentes, Señor, y supla sus necesidades, tanto espirituales como físicas, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y nos veremos el próximo domingo aquí en el programa Sola Escritura. Dios les bendiga y que tengan un buen día del Señor.